Chavales, bienvenidos a un vídeo que yo creo que os va a gustar mucho. Sentaos, poneos cómodos, abrochad el cinturón porque se viene un vídeo muy potente, con curvas quizá un poco fuertes, pero que a mí me hace mucha ilusión compartir junto a vosotros, porque James Gunn acaba de compartir en redes sociales que está escribiendo la secuela de Superman. Es cierto que hace unos días había dejado entrever que estaba estudiando la posibilidad de la secuela, que estaba guionizando unos primeros borradores, que incluso había dejado caer alguna que otra cosita sobre por dónde podría ir la secuela. Esto es algo que vamos a hablar, os voy a contar en el vídeo de hoy, os voy a explicar absolutamente todo. Y es que sin comerlo ni beberlo, ¡pum!, en mitad de la tarde James Gunn suelta esta bomba de la que por supuesto vamos a hablar y vamos a teorizar en este vídeo, sobre cuándo se podría estrenar, sobre qué podría ir, qué personajes podrían acompañar a Superman en esta nueva aventura. Y es que si a alguno os sorprende esta noticia, no debería, dado que la película está teniendo un muy buen rendimiento en taquilla, de hecho mucho mejor de lo esperado. Ya os dije que yo lo que esperaba mínimo en cuanto a recaudación era entre 550 y 600, básicamente para dejarlo en tablas y dar algo de beneficio a Warner Bros. Ya os enseñé en un anterior vídeo hace unos días o hace un par de semanas un comunicado de The Wrap, un artículo en su página web en el que indicaban que Warner Bros. Y DC Studios estarían contentos con el rendimiento de la película si sobrepasaba los 500 y que la considerarían un éxito si llegase a los 700. Esto es algo de lo que también vamos a hablar en el vídeo de hoy. Como os digo, os voy a enseñar y explicar absolutamente todo. Mi nombre es Alex, muchísimas gracias por entrar a ver este vídeo. Este es un canal que está dedicado al universo DC, en el que hablamos de sus últimas noticias, de películas, de series, de cómics, de trailers, últimas imágenes, filtraciones, rumores. Así que si te gusta el cine, los superhéroes y demás, te animo a suscribirte y activar la campanita, que además de vez en cuando también hablo de algún que otro universo y compañía que me gusta mucho. Y he compartido pantalla para enseñaros esta imagen a través de la cual James Gunn comunicaba que está escribiendo la secuela de Superman. Y es que a través de la red social Threads, pues un usuario le ha preguntado si iba a poder descansar después de toda la paliza que se había pegado con Superman, y James Gunn ha dicho que tiene, bueno, pues el tour de prensa, el tour promocional de Peacemaker, y que además estará escribiendo la secuela. Y la está escribiendo porque, como os he dicho, la película está funcionando muy bien en taquilla, más de lo que el estudio y los fans esperábamos, al menos yo, porque tras 18 días en taquilla, Superman superó oficialmente los 500 millones de dólares mundiales. Está funcionando muy bien en Estados Unidos, que es el mercado más importante, dado que las productoras y distribuidoras son americanas, todas ellas, Warner Bros., Universal, Disney, etc. Y por lo tanto se quedan más porcentaje de lo que cuesta una entrada, se quedan más recaudación que en el resto de cines mundiales. Por lo tanto, es una buena noticia que Superman, donde realmente esté funcionando, o al menos tenga más rendimiento, sea pues los Estados Unidos y Canadá, dado que Warner Bros. Y los estudios se quedan más dinero. Es cierto que se esperaba quizá un peor rendimiento doméstico y un mejor rendimiento internacional, porque además China y Asia, como ya sabéis, están de capa caída. Las películas de Hollywood allí no funcionan, y mucho menos las de superhéroes. Así que una pena, pero es lo que hay, así es como funciona el mundo, así es como se está desarrollando la industria, que es una pena porque los superhéroes cada vez están recaudando menos y digamos que la gente ya no va de manera tan asidua al cine como antaño, pero aún así Superman está funcionando muy bien. De hecho, este es un artículo de The Wrap que salió pues hace ya unos días, en el que, bueno, pues se comunicaba en su página web que pasar de los 500 millones de dólares en recaudación ya daría beneficios a Warner Bros. Y por eso el estudio estaría contento. Yo no creo tanto en eso, yo creo que a lo mejor estaría en torno a los 550, más o menos. Esto ya lo he explicado en diferentes ocasiones, pero lo repetiré un pelín más adelante. Y también compartían que el estudio lo consideraría un éxito
si sobrepasa los 700 millones. Y aquí ponía pues las capturas de ese artículo, que lo podéis encontrar en mi cuenta de Twitter. Y además también porque le está yendo pues especialmente bien, o con un potencial que ni los fans ni el estudio esperaba, pues porque Superman se convirtió oficialmente en la primera película de DC que tiene un mejor estreno que cualquier película de Marvel en un año. Eso no ocurría, es la primera vez que ocurre desde 2008, desde el estreno del Caballero Oscuro. Desde entonces, desde 2009, cualquier película de Marvel hacía más taquilla que cualquier película de DC. Pero este año es cuando se ha roto esa mala racha, porque Superman ha superado todos los estrenos de Thunderbolts, Capitán América 4 y Los Cuatro Fantásticos. Por lo tanto, una película de DC ha superado los estrenos de 3 películas Marvel en taquilla, que yo creo que es algo que ya no merecíamos, ¿no? Una ligera pues alegría a los fans de DC, porque aquí tenéis la comparación de Los Cuatro Fantásticos. Ya es que además es algo, bajo mi punto de vista, incluso hasta poético, ¿no? Hasta bonito el hecho de que Superman y Los Cuatro Fantásticos recaudasen casi lo mismo. Porque el estreno de Superman fue de 125 millones de dólares, el debut nacional. El de Los Cuatro Fantásticos, 7 millones por debajo, 118, que finalmente incluso fue menos, fue 116, algo. Y en el debut internacional, Superman fue con 95 y Los 4F, aquí se nota un pelín más la marca Marvel a nivel mundial, pues 100 millones, para un total de Superman 220, esto es en el estreno, en el fin de semana del estreno, Superman 220 y Los 4F 218, que en realidad deberían de haber sido 216, algo. Pero bueno, estrenos muy parecidos, con una diferencia prácticamente mínima, pero oye, que de 4 películas una sea de DC y esa sea la que mejor estreno tenga, oye, pues es una buena noticia. De ahí que James Gunn esté elaborando y trabajando ya en la secuela de la que vamos a contar, de la que vamos a hablar a continuación. Y el caso es que también hay buenas noticias para Superman, porque se convierte en la película del personaje más taquillera de la historia en los Estados Unidos, en el mercado doméstico que os comentaba hace apenas unos segundos. Y es que en tan solo 18 días superó toda la recaudación que hizo Man of Steel de Zack Snyder en 3 meses. Porque ya, como os podéis imaginar, las películas en antaño, ¿vale? Antaño, pues duraban mucho más en taquilla. A día de hoy, con la recaudación cada vez menor, con los estrenos en digital, con el alquiler en casa, pues las películas duran menos en cines, cuando antes lo mínimo es que durasen pues 2-3 meses más o menos. Y aquí, bueno, pues una noticia también muy guay, ¿no? El hecho de que Superman supere a la anterior película del propio personaje en mucho menos tiempo, y además con tiempo aún por delante para seguir recaudando. De hecho, creo que la siguiente película, ya no individual de Superman, pero Batman v Superman, recaudó en Estados Unidos 330 millones. Superman ya va por 308, 310, 311 más o menos, creo. Así que imagino que también la superará. Por lo tanto, buenas noticias, está funcionando bien. No tan bien a nivel internacional, como os comentaba hace unos minutos, pero el hecho de que en el mercado doméstico, Estados Unidos y Canadá, el rendimiento sea bueno, pues es algo que va impulsando poco a poco a la taquilla. Y es que, como os decía, es la primera vez que Superman, en toda la historia de una película suya, supera los 300 millones de dólares allí en América. Así que muy, muy guay. ¿Y por qué está gustando tanto? Bueno, pues aquí quería resaltar rápidamente algo que me ha llamado mucho la atención durante estas últimas semanas, desde que se estrenó Superman, básicamente, y es que hay un montón de famosos, de celebrities, a las que le está gustando mucho la peli, y no solamente eso, sino que además lo comparten en redes, animan a gente a que vaya a verla. Bueno, pues a lo mejor alguno aquí estará pensando que le pagan, ¿no? Que Warner Bros. Resulta que paga a CM Punk, que paga a Kevin Feige, que paga a Mia Khalifa, guarros.
que sé que luego estáis pensando, a George R.R. Martin, a David S. Goyer, a Kevin Bacon, pues todos estos, ¿vale? CM Punk, Kevin Feige, Mia Khalifa, el escritor de toda la saga de Juego de Tronos, David S. Goyer, que fue el guionista de Man of Steel y de Batman Begins, Kevin Bacon, bueno, y a MrBeast también, fijaos aquí en su tweet, porque en esta noticia que comentaba que Superman había cruzado los 500 millones de dólares, MrBeast respondió diciendo que James Gunn que la había roto. Así que bueno, es una película que en líneas generales está gustando mucho y que luego aparte a todo esto hay que sumarle el resto de ingresos. Esto es algo que no me voy a repetir mucho porque ya tenéis un vídeo en el que me explayo y explico de una manera mucho más profunda y detallada todo esto. Voy a hacer un ligero repaso muy rápido, pero como os conté en ese vídeo, la rentabilidad en cines no tiene en cuenta, lo repito, me pongo en pantalla grande, la rentabilidad en cines no tiene en cuenta el marketing. El marketing, el gasto en marketing únicamente se tiene en cuenta para calcular rentabilidad post taquilla, post recorrido en cines. ¿Ok? Lo voy a explicar rápidamente para que lo entendáis, aunque sé que hay algunos que a esto os sudan literalmente los cojones y que da igual lo que explique en el vídeo porque en el comentario me vais a decir cualquier cosa porque lo que os cuento y lo que os explico aquí, que encima no me apoyo únicamente en lo que yo digo o comparto en redes, sino que me apoyo, por ejemplo, en cuentas españolas expertas en taquilla y en cuentas también americanas que son pues expertas en este tipo de cosas, ¿no? Y el caso es que para calcular la rentabilidad en cines únicamente se tiene en cuenta presupuesto y recaudación total. Fin, chimpún, nada más. El presupuesto de Superman oficial son 225 millones y la recaudación total, cuando termine el recorrido en cines, que se calcula que estará alrededor de 630, más o menos, entre 600 y 650, con eso ya estaría dando beneficios, ¿vale? A Warner Bros. Pero para calcular la rentabilidad total del film hay que utilizar una fórmula muy parecida a esta. Y el caso es que aquí sí se utiliza el marketing, como podéis ver. Aquí sí que se mete el marketing. Marketing, presupuesto y otros gastos, ¿vale? Pero aquí no únicamente se tiene en cuenta la recaudación total en taquilla, sino que también hay que tener en cuenta otros ingresos como ventas físicas de Blu-rays, 4K, venta digital, tanto compra en plataforma como alquiler, ventas de licencias, tanto explotación de marca como merchandising. O sea que es todo eso cómo se calcula la rentabilidad en taquilla. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque, como os digo, no soy el único que lo dice, no lo digo porque me lo invente, sino que es cómo funciona la industria. Pero una vez dicho esto y una vez habiéndoos contado, bueno, pues lo que os acabo de decir, seguro que a muchos de vosotros os entrará por un oído, os saldrá por el otro y me dejaréis lo que vosotros queráis en los comentarios. Y para eso, bienvenidos que sois, podéis decir lo que me queráis comentar en los comentarios, siempre con respeto. Se agradecería respeto, educación, no lo sé, como si os gustase vivir en este mundo, disfrutar de las películas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el caso, como podéis ver, es que llegamos ya al punto en el que vamos a tratar de adivinar por dónde podría ir la secuela de Superman. Sé que muchos, de hecho aquí yo creo que llegamos a hacer un vídeo teorizando un poco, divagando, acerca de cómo podría continuar Superman en cines, cuál podría ser esa secuela, teniendo en cuenta que The Batman se estrena en 2027, en septiembre-octubre de 2027, si no me equivoco creo que está fijada la fecha de estreno, y bueno, lo que a todos se nos vino a la cabeza fue un Superman-Batman los mejores del mundo, World Finest, como podéis leer aquí. Pero, desafortunadamente, he de deciros que James Gunn, pues, dijo que no, que negó que la secuela de Superman fuese a ser una continuación directa y que no esperásemos un Batman v Superman, que no esperásemos un World Finest, que nada de eso. Que lo lanzaría más pronto que tarde, que no dejaría pasar pues muchos meses, pero que todavía nos tocaría esperar un tiempo. Finalmente ha sido hoy cuando James Gunn ha compartido que está escribiendo la secuela y aquí también me apetece compartir junto a vosotros esto. Y es que James Gunn reveló hace muy poquito en una entrevista que Brainiac
lo estuvo considerando como villano para Superman, que apareciese en la película y que fuese uno de los villanos del film. Sin embargo, acabó desechando la idea, aunque lo tiene en mente para el futuro. Y aquí es donde vengo yo a contaros lo que me gustaría ver. Y es que, teniendo en cuenta que hemos visto a Superman, que en menos de un año vamos a ver a Supergirl, a mí me gustaría ver un Superman-Supergirl contra Brainiac. Es para mí la película ideal, o al menos la más fácil de hacer o la más cómoda, porque puedes asentar a los dos personajes ya de manera 100% establecida en el universo. Además, ambos han sido presentados a través de sus proyectos individuales, por lo tanto, conocemos el punto donde acabaron y donde pueden empezar esta película, y sobre todo porque así puedes explorar lo que viene siendo la parte terrenal como nuevas semillas de una posible Justice League, con esa continuación de la Justice Gun, y además puedes explorar la parte cósmica o la parte más de universo de DC, ¿no? Por ejemplo, podrían entrar los linternas verdes aquí y hacer de las suyas, avisando a Superman y a Supergirl de que viene Brainiac. También se podría tocar todo el legado de Krypton a través de Brainiac, que además en la serie animada de Superman era como el robot, el ente místico tecnológico que llevaba el planeta. Por lo tanto, puede llegar a ser algo, bajo mi punto de vista, muy interesante, sobre todo porque se exploran diferentes cosas, diferentes apartados del universo con personajes que ya conocemos. Y además Brainiac, que es un personaje muy potente, es un villano de los más tochos del universo DC. Es cierto que a mí nunca me ha pegado demasiado, bueno, en los cómics sí, pero en lo que viene siendo películas y series nunca me ha pegado demasiado como villano de Superman o de Supergirl, sino que me gustaría más verlo como un villano de la Liga de la Justicia. Lo veo un villano a más nivel que para únicamente estos dos personajes. Es cierto que los cómics funcionan muy bien, pero en live action a mí me gustaría verlo junto a la Liga de la Justicia. Creo que podría llegar a ser algo tremendo, y de hecho aquí, en este tipo de secuela de Superman, se podría dejar caer algo así. Y es algo que, como os digo, me gustaría ver. Y nada más, esto era todo lo que quería compartir junto a vosotros en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Hacedme saber en los comentarios vuestras teorías, qué es lo que pensáis, qué es lo que creéis que va a hacer Superman finalmente en taquilla, cuántos millones, a ver quién es el que acierta. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Alex y nos vemos muy pronto en un próximo nuevo vídeo. Chao.